y gracia de Dios, trabajando para llegar a usted con la enseñanza de la palabra de Dios. En tiempos de un conformismo religioso, de una sociedad cada vez más necesitada de un cambio interno, el pecado se ha apoderado de la voluntad humana. Pueblos cada día más lejos de los mandamientos bíblicos. Paraos en los caminos, volveos a la senda antigua. Volveos a Jehová, y Él se volverá a nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Busquen todas las prédicas en YouTube. Prédicas Cristianas María López. O búsquenos en Facebook, Twitter, Favor y Gracia de Dios. O escríbanos a favorygraciadeDios@yahoo.com. O llámenos al 617-671-5837. Será un placer atenderle. Que el Señor le bendiga. Libro de San Juan 3:15. Semana pasada estuvimos enseñando acerca de el capítulo, de este mismo capítulo, y vamos a tomar unos versículos a continuación de este mismo capítulo. Está hablando aquí el Señor Jesús. Recuerden ustedes, hermanos, que Nicodemo había venido de noche a Jesús. Y Jesús le dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le entra en un diálogo con el maestro, el rabino Nicodemo. Y era un diálogo de rabinos acá. Pero en el capítulo, en el versículo 15, Jesús le dice, en el 14, Jesús le dice a Nicodemo, como fue levantado la serpiente en el desierto, así es necesario que Jesucristo también fuese levantado en una cruz. Y entonces Jesús ya en el 15 le dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjenme hablar un poquito, hermano, de esta escritura. Los seres humanos estamos confundidos cuando, si nosotros vamos allá afuera y empezamos a hacer una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿usted cree en las buenas nuevas que trajo a nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como el Evangelio? Porque el Evangelio, hermanos, no es una religión. El Evangelio son las buenas noticias que el Señor Jesucristo trajo a la humanidad para salvación. Entonces, el Señor dice, el que creyere, para que todo aquel que crea. Pero este creer, hermano, no es un creer de conocimiento. Este es un creer, el creer que tenía, hermano, la iglesia del principio. La iglesia del principio creía con sus acciones. La iglesia del principio creía con su manera de hablar. La iglesia del principio creía con su manera de ver, con su manera de conducirse. Tenía una conducta rumbo a la regeneración, porque habían creído. O sea, el creer en Jesucristo, hermanos amados, tiene un cambio de vida, un cambio de actitud. No podemos, porque allá afuera, hermano, cree todo el mundo. Pero todo el mundo quiere vivir como le da su regalada gana. ¿Ah? Allá afuera. Y a mí me gusta porque el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, dijo, miren ustedes, el diablo y los demonios, todos los demonios creen. Y tienen un temblor que no los para nadie. Pero la humanidad no está temblando. O sea que el Señor está hablando aquí, hermano, para que todo aquel que en Él crea, que
que creamos en Jesucristo, obviamente, esto implica que tenemos que seguirle. No se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Estamos hablando, hermanos, de ese tipo de creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no cree, no es el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, voy a volver a recalcar esto. El que no tiene un cambio de vida, el que no tiene un arrepentimiento, el que no tiene, hermano, un convertimiento de su manera de vivir, de ser, ya está condenado. Ya ha sido condenado, o sea, ya está determinado el juicio sobre una persona rebelde, porque creo que hace un par de semanas yo dije que el peor pecado del hombre es su indiferencia, su frialdad. Sí, es cierto. Jesús vino, pero como me dijo una persona, que el Señor tenga misericordia de él, me dijo, él vino porque él quiso, nadie lo obligó. Mire qué actitud de las personas, de algunas personas, y ese es el pecado más horroroso de la raza humana. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya el decreto está decidido, porque no ha creído al nombre del unigénito de Dios. Escuche esto. Y el 19, mire cuál es la condenación, hermano. Porque el ser humano piensa, no puede ser, pero si yo no soy tan malo, no, pero es que Dios no puede, no, ¿cómo? No. Mire, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Obviamente la luz es nuestro Salvador Jesucristo. Es la luz. Y los hombres, mire, los hombres, o sea, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok, dice que amaron más. Hermanos, si vamos afuera y nosotros hacemos una encuesta y usted ama a Cristo, todo el mundo nos va a decir que ama a Cristo. El problema es que el Señor Jesús dijo, miren, la luz vino al mundo. Esta es la condenación. ¿Quieren saber ustedes lo que es la condenación? Dijo el Señor Jesús. Sus oyentes, sus discípulos, las personas que estaban, hermano, prestando su atención al mensaje de Jesucristo, le dijeron, sí, Jesús, explícanos, ¿qué es la condenación? Miren, esta es la condenación, déjenme explicarle. La luz vino al mundo, yo vine al mundo, dijo el Señor Jesús, y los seres humanos han amado más. O sea, sí me aman, dijo Cristo, sí me aman, pero no lo suficiente como para hacer una decisión y tener un cambio de vida. Cuando el Señor habló de creer, hermano, este tipo de creencia está hablando que tiene que tener el ser humano una constante actitud de cambio cada día. La luz vino al mundo, amaron más las tinieblas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el ser humano quiere ir al cielo, pero no quiere soltar, hermano. ¿Han oído usted la anécdota, hermano, del mono que metió la mano en un hoyo extremadamente estrecho y cogió la banana? Y por no soltar la banana quedó atrapado en el hoyo donde metió la mano para agarrar la banana. Y quedó atrapado. Él podía liberarse si tan solo soltaba la banana. Pero como no la quería soltar, hermano, la humanidad está igual. La humanidad está atrapado
atrapados en el mundo, en los placeres, en la diversión. La gente no quiere, hermano, y prefieren, como me decía otra persona esta semana, me dijo, si la Biblia no es nada, la Biblia la escribieron hombres. Y le dije, obviamente, hombres que el Señor preparó, hombres que el Espíritu Santo los guió, pero es la palabra de Dios, es la regla de Dios, el camino de Dios, la luz de Dios, el pan de Dios para la raza humana. Es todo lo que necesitamos, hermano, está aquí escrito. Como me decía una persona a mí, yo me reía porque la persona me decía, mire, la Biblia de ustedes no es igual que la de los católicos, porque la de los católicos tiene más libros. Yo le dije, si no ha leído, si usted no lee unos cuantos libros de la Biblia, menos va a leer los extras. ¿Ah? Y le dije, ¿alguna vez ha oído usted que le prediquen una misa acerca de los macabeos? Porque, hermanos, hay gente que habla que la Biblia tiene más libros, pero no le dicen qué libros son y de dónde son. Hermanos, son libros que pertenecen, número 1, al Antiguo Testamento. Número 2, son historias, hermanos, de grupos que se levantaron, que se conocieron como los macabeos. Entonces, la gente, hermano, habla, pero si no son capaces de leer 67 libros, menos van a leer extras. Pero el ser humano, hermano, pone excusas para justificar su manera de vivir, para justificar su manera, hermano, de llevar una vida desenfrenada. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Lucas 1:77 dice, aquí, hermano, estamos hablando de la salida, la predicación, el anuncio de Juan el Bautista. Fíjese que a mí me llamó la atención algo, hermano, trabajando en este estudio. Lucas 1:37 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para dar perdón de sus pecados. Yo encontré algo, hermano, en esta escritura. Número 1, el predicador, el maestro, el que da la enseñanza en esta escritura, él dice que él trajo el evangelio, las buenas nuevas. Dice, todo el interés era aquí, hermano, traer conocimiento de la salvación a su pueblo. Muchas veces, hermano, en realidad todo el esfuerzo del Señor, hermano, se encuentra muchas veces se encuentra dirigido totalmente a su pueblo. A su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Estamos leyendo el 77, ¿verdad? Leamos el 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque, mire, aquí está hablando, hermano, un hombre que está profetizando. Aquí está hablando, hermano, a dos personas, un anciano que estaba en el templo, que por cierto se llamaba Simeón, y le está diciendo, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Está hablando de Juan el Bautista. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo y para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la gloria, con que nos visitó desde lo alto la gloria, la misericordia del Señor. Fíjese, hermano, que
el Señor en su infinita misericordia está interesado en traer conocimiento para que el pueblo pueda ser salvo y pueda obtener el perdón de pecados. Hay, hermano, un sinnúmero de cosas acá que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, en el mismo Lucas 3:3, nosotros encontramos también otra escena. Por ejemplo, ya en el 2, siendo sumos sacerdotes, Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí comienza el ministerio de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese que yo encontré algo aquí curioso. Por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, hay una religión por ahí que usted sabe cuál es, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermano, le hablan a la gente y le enseñan a la gente. Y hay gente que pasan meses, años y no se bautizan porque ellos dicen de que el bautismo, después que se bautiza la persona, ya no hay vuelta atrás. Que eso es como quien dice, atrapado sin salida. Y entonces muchos de ellos estudian y no llegan al bautismo. Pero yo veo una cosa curiosa aquí. Dice que y fue por toda la región contigua al Jordán predicando. ¿Qué predicó él? ¿La salvación o el bautismo? Fíjate, él predicó el bautismo. Él predicó el bautismo. El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, yo veo aquí, primero, hermano, está el bautismo. Ok, ¿qué quiere decir el bautismo? Nosotros no vemos muy comúnmente en el pueblo de Israel que ellos hayan usado el término bautismo de la manera en que nosotros lo conocemos hoy día. Especialmente cuando la iglesia católica romana pues nos enseñó del bautismo de los niños. Desde muy temprana edad venimos arrastrando la idea del bautismo y muchos dicen que son bautizados, pero en realidad, hermano, ignoramos lo que el bautismo realmente era, el bautismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Romanos 6:4, él dice que nosotros somos sepultados en su muerte con Cristo Jesús. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto pasó el Jordán, y en el Jordán dice ya el apóstol Pablo que ellos fueron bautizados. Ellos fueron bautizados cuando pasaron todas las aguas del Jordán. Ok, ¿qué quiere decir esto? Hermano, que cuando usted pone la mano en el arado, dijo el Señor Jesucristo, no puedes ver para atrás. Si tú optas, si tú decides, si tú das tu vida, si tú tomas una decisión de ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, aquí no hay vuelta de hoja. Jesucristo vino a traer la oportunidad, vino a darnos un camino, vino a darnos de su vida, vino a traernos esa verdad que todo ser humano necesita, porque en Jesucristo nosotros encontraremos la verdad para volver al Padre. Amén. Entonces él dice que iba predicando por el Jordán el bautismo del arrepentimiento. Ok, primero nos arrepentimos. Primero, hermano, es como que nos sepultemos. Por ejemplo, Colosenses 2:12 también dice lo mismo. Sepultados con Él en su muerte. Hermano, cuando nosotros estamos optando, decidiendo, rindiendo nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, en efecto, hermano, estamos diciéndole bye bye al mundo. O sea, debería ser así. Sí. Estamos diciéndole al mundo, tú no puedes ser más mi hogar, tú no puedes ser más
mi deleite, mi razón de vivir. El mundo no puede ser para nosotros. No. Es Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí dice que Él va bautizando, predicando el bautismo de arrepentimiento. O sea, hermano, cuando nos arrepentimos, arrepentimiento, hermano, quiere decir totalmente un cambio de vida, un cambio de dirección, una nueva manera de vivir. Por eso el Señor Jesús, Él lo dice, la luz vino al mundo. O sea, si me amas, si me aceptas, yo aquí estoy. Pero el Señor, por eso dice, ustedes amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces, el primero y el más grande de los mandamientos dice, amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón. Porque, hermano, no podemos vivir vidas dobles en Dios. No podemos servir a Dios con un corazón partido. No. Mitad para el mundo y mitad para Dios. Predicamos el domingo, Dios no puede ser burlado. No. Todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Ok, entonces, Él dice que viene predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, si el arrepentimiento nos llama a nosotros a un cambio de vida, si el arrepentimiento nos llama a nosotros a tener nuevas actitudes, a tener, hermano, acciones distintas, a trabajar en nuestro comportamiento de vida, a empezar a reprogramarlos, a empezar a reestructurar nuestra manera de vivir, entonces quiere decir que, hermanos, si no tenemos un verdadero cambio en nuestra vida, no hay salvación. Porque la religión no salva a nadie. El creer en Cristo Jesús, hermano, de una manera tibia, eso no salva a nadie. Bueno, si nosotros volvemos al versículo que acabamos de leer, que lo vimos la semana pasada, cuando el Señor está hablando, hermano, el que creyera y fuera bautizado, y cuando dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, pero Él está hablando, hermano, anteriormente a estos versículos, Él está hablando de que necesitamos nacer de nuevo. Sí. Se lo está diciendo a Nicodemo. Necesitamos un nuevo nacimiento, y cuando nos está hablando de nacer de nuevo, nos está diciendo que todo aquel que se arrepienta, que todo aquel que venga y rinda su vida a Cristo Jesús, y todo aquel que se bautice en Cristo Jesús y en la muerte de Cristo, como dice el apóstol Pablo, dice que vamos a tener un cambio de actitud. O sea, creer, el que crea, creer con nuestra vida. No creer con la mente. Yo pienso, yo opino, porque así es que vive el ser humano, hermano. Es que yo creo, y a Dios qué le importa lo que uno crea. ¿Y Cristo qué? Dice, no, yo te dejé mi palabra para que por ella vivas, por ella te rijas, por ella, porque es la palabra de Dios la que nos va a juzgar un día. Amén, amén. ¿Ah? Dice, me gusta esta, bueno, todas me gustan, la palabra es linda, eficaz, dulce. Amén, amén. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el Señor nos está mandando que hagamos frutos, en efecto, tiene que ver con nuestra manera de vivir. Tiene que ver, hermanos, si antes éramos medio mafiosos, ya vayamos cortándole. Si éramos deshonestos, pues ya vayamos buscando la honestidad. Si éramos personas, hermanos, desenfrenadas en pasiones, pues ya hay que irle clamando al Espíritu Santo que nos ayude a ponerle un freno a todo desorden en nuestra vida. Entonces el Señor dice que hagamos frutos dignos del arrepentimiento que hemos profesado. O sea, yo he profesado que me he arrepentido, que estoy
a los pies de mi Señor Jesucristo y que estoy tras sus pasos, que yo lo voy siguiendo, que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, obviamente mi vida tiene que tener frutos. Tengo que tener una actitud distinta para la cual, hermano, porque si, hermano, no tengo frutos de arrepentimiento en nuestra vida, el diablo no me va a dejar avanzar, el diablo me va a hacer pedazos, me va a acusar. Y este es el asunto, que no debemos de tener colas que nos pisen, hermano. Y mucho menos el infierno mismo. Porque, hermano, usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero el diablo sabe cuando la hice mal. Son seres espirituales que uno no se esconde de ellos. Y el Señor por eso está diciendo, hacer frutos dignos de tu arrepentimiento, caray. Dice que tu arrepentimiento balancee con los frutos que tiene que producir. No es un arrepentimiento de labios. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los, estoy leyendo mal, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, esta es una instrucción que está dando nuestro Señor Jesucristo, y le está diciendo a sus sucesores, le está diciendo que se predique en el nombre de Jesús. O sea, en su persona. Es que, hermano, no hay otro nombre debajo del cielo por quien la humanidad pueda ser salva. No lo hay. No lo hay. Y Jesús le está recordando a ellos que tienen que ir por la vida predicando el arrepentimiento en su nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, amén. En el nombre de Jesús, hermano, es que las naciones, los pueblos, las lenguas, las tribus, las razas pueden ser salvos si tan solo vienen a Cristo Jesús y creen en Él. Pero con una actitud, con un cambio, hermano, con un fruto. Es doloroso pensarlo, hermano, pero el ser humano se acostumbra tan rápido a la religión. El cristiano se enfría, hermano, de una forma tan terrible. A mí me preocupa, horrendamente se lo digo, cuando yo leo, hermano, la iglesia de la Odisea, que precisamente, hermanos, si los intérpretes de la escritura no están equivocados, y mire que yo creo que no lo están definitivamente, yo también lo creo con toda certeza, que ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, la etapa de la iglesia de la Odisea, porque, hermano, es tremendo que el Señor Jesús le dice a esa iglesia: tú dices que eres rico, pero yo te digo, Jesús, eres un miserable, pobre, desnudo, desventurado. Le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia, hermano, porque el evangelio, hoy estamos viviendo un evangelio de esto, mire. A mí me da vergüenza, estaban entrevistando a un fulano por ahí, hermano, y le dijeron: mire, pero usted ha sido pastor, pero bueno, ¿qué tipo de pastor es usted, pues? Bueno, le digo yo, un pastor, porque el pastor, usted sabe que eso es un trabajo como cualquier otro. Así lo estamos viendo, algunos. Y en efecto es un trabajo, pero tenemos que verlo en términos espirituales, hermano. Este trabajo, yo no puedo esperar una recompensa aquí en la tierra por lo que hago. Yo lo único que sé es que lo que hago lo hago por amor, por gratitud, porque yo no quiero llegar al cielo, yo no quiero irme de esta tierra, hermano, sin haber esforzado por poner mi granito de arena. Decirle: Señor,
Si tú no hiciste, pues porque no quisiste, pero yo estuve ahí, Señor, clamándote. Úsame, Señor. ¿Ah? Y llegar al cielo, hermano, sabiendo que por lo menos lo intentamos. Amén. ¿Ah? Hacer algo para el reino de los cielos. Sí, amén. Hacer algo para las almas, para la humanidad. Amén. Sin esperar nada a cambio. Sí, así. ¿Ah? Que la recompensa de nosotros no puede estar de nadie, hermano. Es más, si nosotros ya hemos sido recompensados. Cristo es nuestra riqueza. Pero el Señor le está diciendo a esa iglesia, hermano, tú eres, mira, le dice a la iglesia, ojalá fueres helada, que yo te calentaría, le dice. Y si fueras caliente, pues excelentísimo. Pero sos tibia, le dice. O sea que ni a un lado ni al otro. Hermano, y eso es lo que está pasando. Que la gente cree. Y dice, la luz vino al mundo. Pero que el Señor Jesús nunca dijo que el ser humano no le iba a amar. Dijo, ustedes amaron más. O sea que cuando está diciendo más, está diciendo, sí me aman, pero aman más. Lo natural. Aman más la carne, aman más. Es que hermano, no es por nada, pero es que el mundo tiene lo suyo. Sí. Que el mundo es bonito. Así La música del mundo es bonita. El baile, hermano, el baile es un arte, fíjese. Y el que sabe bailar, hermano, es bonito, divertido. ¿Ah? Tener dos o tres, hermano, es bonito. Soltar uno y coger otro es bonito. Soltar una, coger otra y dos más y es bonito. No hay ley, no hay freno, no hay nada. Pero hay muerte. es. Hay un precio a pagar por todo eso. Sí, así es. Y si no, hermano, y dejémonos del precio. Porque esta es una cosa, hermano, de honor a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted no pertenece a ese mundo. Mire, desde el día en que el Señor Jesús puso sus ojos en cada uno de nosotros y nos eligió y nos ha amado con amor eterno, y desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció y nos hizo pueblo suyo, hermano, usted si se jala se ahorca. Porque usted no pertenece a este mundo. No. Es mejor que le pidamos al Espíritu Santo, hermano, que nos caliente a que cojamos las cosas en serio. Y que tengamos frutos de un verdadero arrepentimiento. No podemos hablar como el mundo habla. No. Esta semana tuve que reprender a un hermano, porque yo le dije, mire, cuando yo lo conocí a usted no tenía el vocabulario que ahora tiene. Y le dije, qué triste. Pero déjeme recordarle que por cada palabra ociosa que usted hable va a dar cuenta un día. Sí, así es. A la gente no le gusta que uno le diga esto, pero No sorry. le gusta, no le gusta. No. En Jesús hay salvación, solo en Jesús. Amén. Y hermano, esto es en vida. Aquí no es cuestión de que yo voy a venir a interceder por ustedes porque el ser humano se murió. Se murió. Solo. No hay vuelta de hoja. Esto es personal. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que... la oportunidad para la raza humana está aquí. ¿Lo toma o lo deja? Cristo todavía está tocando, hermano, ofreciendo su dádiva a los hijos de los hombres. ¿Lo toman o lo dejan? ¿Y qué vamos a hacer, pues? Pero nuestra responsabilidad es, hermano, levanta tu voz, predica voz en cuello. Nuestra responsabilidad realmente es predicar, enseñar, gritar esta verdad divina. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está dándonos una pacta. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte,
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Miren, recordemos que en Primera de Corintios nosotros encontramos una carta, y entre la carta había un párrafo que el apóstol le escribía, pero horrendamente, a la iglesia de los Corintios. Hermano, la iglesia de los Corintios, a pesar de haber sido una iglesia, hermano, y ¿saben qué es triste en esto, más? Triste, porque no sé si les contaba que la semana pasada yo estaba haciendo una búsqueda acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, que estas iglesias, hermano, en el tiempo de lo que fue Asia Menor, se encontraron en lo que hoy es actualmente la parte norte de Turquía. Y no hay nada. La iglesia de los Corintios igualito, hermano, si ahí no hay nada donde estuvieron estas iglesias. Y la iglesia de los Corintios fue una iglesia porque era una iglesia que el apóstol le dice, ustedes han sido enriquecidos en todo. La única iglesia, hermano, que tuvo dones hasta para tirar para arriba. Es una iglesia que no le faltó nada. Sin embargo, era una iglesia desordenada. Por eso esta iglesia el apóstol tuvo que escribir con mucha rigidez, con mucho dureza, le tuvo que escribir y poniendo orden, porque hubo desorden en los dones, hubo desorden en la Santa Cena, hubo inmoralidad dentro de la iglesia, porque recordemos, hermanos, que estas iglesias, estos pueblos, eran gente pagana, servían a muchos dioses, y esta gente, hermanos, con corazón entusiasta, recibieron el mensaje de Jesucristo, pero a pesar de todo les fue duro regenerarse a través de los cultos a los dioses paganos a los que ellos les servían. Pero entre las inmoralidades que vivía esta iglesia, el apóstol les escribe, los exhorta, y ellos dicen que fueron entristecidos, se entristecieron. Pero era una iglesia, hermano, que en el fondo era sincera con Dios, y dice que ellos se entristecieron en el espíritu. Y habiendo ellos entristecido en el espíritu, ellos se arrepintieron, porque lo que ellos se dolieron, se entristecieron, hermano, venía de parte de Dios. O sea, Dios los entristeció. Hermano, qué lindo es. Usted siéntase dichoso, siéntase bienaventurado cuando usted, hermano, pues pasa algo en su vida que no está de acuerdo a las líneas, a los parámetros morales de la palabra de Dios, y usted se fue y tuvo una práctica, el pecado lo alcanzó, pero usted se siente adolorido, usted se siente que le falló al Señor, usted se siente que ofendió al único que no debería de haber ofendido, usted se siente sucio, usted se siente que la regó. Usted tiene que sentirse dichoso por tener ese sentimiento dentro de nosotros. Porque eso quiere decir, hermano, que es un dolor según Dios, que fue lo que le pasó a la iglesia de los Corintios. Porque en efecto, hermano, cuando ya el apóstol vuelve, les escribe en la segunda carta a los Corintios, él les hace énfasis que a pesar de ellos haber sido entristecidos, ellos corrigieron su error y ellos se arrepintieron. O sea, el entristecimiento que ellos tuvieron fue para arrepentimiento, para la salvación de ellos. O sea, hermano, la salvación, nosotros no podemos pretender ser salvos, ir al cielo, hermano, gozar de la dádiva divina cuando no tenemos nosotros una verdadera conducta que nos... si dentro de nosotros está el Espíritu Santo, no nos hagamos los tontos. El Espíritu Santo, hermano, está aquí, dice que por torpes que seamos no nos vamos a desviar si nos dejamos instruir por nuestro guía inseparable, el Espíritu de Jehová. Está dentro de nosotros. Y Él es el que produce estos sentimientos, hermanos, para arrepentimiento. Arrepentidos, hombre. Arrepentidos y convertidos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dijo el apóstol Pedro.
O sea, hermano, que cuando no hay, hermano, un arrepentimiento y un convertimiento, hermano, el reposo de Dios no va a llegar a la vida de las personas. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces, el apóstol, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermano, y en un mundo como en el que estamos viviendo, necesitamos el refrigerio de Dios. Amén. El reposo de Dios, de una forma, hermano, Bien. emergency, lo necesitamos. Sí. Lo necesitamos, si no, hermano, el corazón de la familia se enferma, los hijos se enferman, las relaciones se enferman, hermano, todo se enferma. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo, hermano, no estamos viviendo en el reposo de nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, aquí hay otra cosa, ¿no? Este versículo no está dirigido al mundo, porque a veces, hermano, creemos, ¿verdad? Oh, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número uno, hermano, esta carta, el apóstol se la estaba escribiendo a los hermanos. O sea, el llamado era a los hermanos, a los que ya habían creído en Cristo Jesús, a los que perseveraban. Entonces, el apóstol les dice, el Señor no retarda su promesa, porque, hermano, de alguna manera el apóstol había escuchado que habían comentarios, que habían muchos que decían, no, pero ya el Señor dijo que un pronto, y ellos no entendieron el pronto de Dios, hermano, porque esa generación toda durmió y descansa hasta los días de la plenitud de los gentiles, ¿eh? Entonces ellos, hermanos, muchos de los que esperaban al Señor en esa generación, ellos se impacientaron y dijeron, no, pues ya Jesús no vino. Les pasó, hermano, los dos que iban camino a Maús. Dijo, bueno, ya aquí no pasó nada, Él no restauró el reino de Israel, pues, sorry, no era Él. Pasó lo que había pasado con otros anterior de Él, y se fueron a su ciudad natal a seguir trabajando y a luchar y a seguir, ¿verdad? Como Pedro también cogió su barca y se fue a pescar. ¿Por qué? Porque a muchos les pasó, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, habían perdido, hermano, la perseverancia de esperar a nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Porque esa es la cosa, tenemos que esperar y ser fieles al Señor hasta la muerte. Amén. Si Él no viene, si Él va a venir en 2000 años más y a nosotros que nos importa. Pero nosotros tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte, aunque, hermano, creemos que Jesús está próximo a aparecer, y si no apareciera, hermano, el ciclo de este planeta Tierra está muy pronto a que pasen acontecimientos extraordinarios. Somos la generación final, hermano, que vamos a ver cosas que nunca nos imaginamos ver. ¿Verdad? Así que aquí le dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Qué les pasa? La promesa de Dios está aquí. Según algunos la tienen por tardanza. O sea que algunos ya estaban desesperados, hermano, porque no veían lo que Cristo les había prometido. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque aquí había gente, hermano, que no estaba genuinamente arrepentida. Entonces le dice, no, espérense, lo que pasa es que ustedes no están genuinamente arrepentidos. Es por eso que Jesús está tardando su promesa. Hermanos, y es lo mismo que el Señor nos grita y nos dice en este tiempo a esta generación. Necesitamos, hermanos, tener un arrepentimiento desde lo más profundo de nuestras entrañas, delante del Señor. Arrepentidos, hermano, arrepentidos. Pidámosle al Espíritu Santo hoy más que nunca, hermano, que nos lleve a un arrepentimiento. Pidámosle al Espíritu Santo que nos lleve, hermano, a un quebrantamiento
delante del Señor, delante de su palabra. Hermano, que conozcamos la obediencia como nunca la hemos conocido. Que conozcamos, hermano, una relación con nuestro Cristo bendito, con nuestro Padre Celestial y con el Espíritu Santo como nunca lo hemos vivido. Hermano, en el amor de Dios, pregúntele al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, ¿cómo está? Está tibio. A mí me aterroriza, hermano, pensar que estamos en esa tibieza. Necesitamos, hermano, volver a la senda antigua, volver a empezar con el Señor, volver, hermano, a enamorarnos de Él. A preguntarle al Espíritu Santo si hay cosas que están ocupando nuestro corazón, hermano, y estamos, hermano, corriendo el riesgo de amar más esta vida, de amar más los afanes, de amar más la familia, de amar más, hermano, las bagatelas de hoy, lo perecedero. Preguntémosle, porque esta es una relación entre usted y el Espíritu del Dios Todopoderoso. Usted, yo no puedo saber lo que está pasando en su vida, ni usted con la mía, pero hermanos amados, preguntémosle, porque son tiempos difíciles, son tiempos delicados, arrepentidos y convertidos. Cierre sus ojos. Padre, aquí estamos, completamente desnudos delante de usted. Señor, sabiendo que hay muchas cosas en nosotros que necesitamos que sean alumbradas. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te suplicamos, avívenos, Señor, en medio de los tiempos, como dijo Habacuc, Señor. Padre bendito, aunque la higuera no florezca ni hayan vacas en los corrales, dijo el profeta, pero el siervo había tomado una determinación de servirle a usted, Señor. Padre, queremos servirle, amarle, obedecerle, ir por la vida, Señor, con un testimonio en alto. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, extiérdanos el cetro de su misericordia. Traiga un avivamiento, Señor, a cada espíritu, alma y cuerpo. Señor, porque a veces, Señor, cuando hablamos de avivamientos, hablamos en términos generales. Pero creo, Padre, que es un tiempo en el que necesitamos avivamientos individuales, Señor. Señor, corazones que en lo secreto se quiebren delante de usted. Corazones que en lo secreto busquen su rostro, Señor. Corazones que en lo secreto, Señor, busquen su palabra como nunca antes, Padre. Señor, le clamo por este estado de Massachusetts, por su pueblo, sus siervos, sus siervas, por aquellos, Señor, que se doblan como el junco, Padre, en lo secreto, Señor. Aquellos que afligen su corazón, Señor, en la intimidad, Señor, delante de usted. Padre, le clamo por un remanente que sé que usted tiene en este estado, Señor. Le clamo, Señor, también por aquellos que no tienen un genuino arrepentimiento, Señor, que viven una vida tibia. Señor, que tienen corazones partidos y muchas veces aman más lo de esta vida que a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, le clamamos, Señor, por ese pueblo, Señor, por esos hombres, por esas mujeres. Le clamamos, Señor, por aquellos que aún han de ser salvos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, en el maravilloso nombre de Jesús.